Imagínate ser una de las personas que ayudó a crear el mayor movimiento financiero de la historia. El ESG, el Net Zero y el capitalismo de las partes interesadas. Imagínate que, desde dentro, descubres que todo es un fraude masivo. Eso fue exactamente lo que le pasó a Desiree Fixler. Pero esta historia no empieza con un escándalo. Empieza con una mujer brillante, comprometida con cambiar el mundo desde dentro del sistema financiero más poderoso del planeta. Una mujer que creyó en el proyecto, que trabajó durante años para construirlo, y que, cuando vio la verdad, tuvo el valor de hablar. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos es uno de los testimonios más importantes sobre cómo funciona realmente el poder global, los mercados, las instituciones, el dinero y la narrativa que lo controla todo. Ella fue Chief Sustainability Officer de DWS, el brazo de gestión de activos de Deutsche Bank, asesora del World Economic Forum y cofundadora de la iniciativa Net Zero Asset Managers. Hoy, por primera vez, cuenta toda la verdad. Desiree Fixler tiene más de 25 años de experiencia en banca de inversión. En 2020 consiguió lo que ella misma llama el trabajo de sus sueños: ser la máxima responsable de sostenibilidad en DWS, un gigante que gestiona billones de dólares. Antes de eso, ya trabajaba activamente en sostenibilidad y fue parte del equipo que ayudó a construir el marco ESG desde Wall Street. Hay que entender el contexto. Desiree no era una activista que llegó desde fuera a criticar el sistema. Era una insider de alto nivel, con acceso directo a las élites financieras y políticas del mundo occidental. Conocía los mecanismos, conocía a las personas, y eso es precisamente lo que hace su testimonio tan valioso y tan incómodo para muchos. También asesoraba directamente al World Economic Forum y ayudó a lanzar la iniciativa Net Zero Asset Managers. Después de la crisis financiera de 2008, las élites necesitaban una nueva narrativa para recuperar la confianza. La crisis de 2008 destruyó la credibilidad del sector financiero. Los bancos habían apostado con el dinero de millones de personas, habían perdido, y los gobiernos los rescataron con dinero público. La gente estaba furiosa. Hacía falta un relato nuevo, una historia que devolviera legitimidad a las grandes instituciones. Y el ESG fue esa historia. El ESG, Environmental, Social and Governance, y el capitalismo de las partes interesadas, fueron la solución perfecta. Se empezó a etiquetar fondos como sostenibles, verdes o responsables, sin datos reales, sin evidencia y sin ninguna rendición de cuentas. El truco era simple: tomar un fondo de inversión convencional, añadirle la etiqueta ESG y cobrar comisiones más altas. Los inversores pagaban más creyendo que su dinero iba hacia empresas responsables. Pero en la mayoría de los casos, eso era pura ficción. No existían estándares claros. No había auditorías independientes. No había forma de verificar si una empresa cumplía realmente los criterios ESG. Era el salvaje oeste del marketing financiero. Era extremadamente rentable. Permitía cobrar comisiones más altas, atraer inversores con marketing atractivo y dar una imagen moderna a las grandes instituciones. Desiree lo reconoce sin rodeos. Yo ayudé a construirlo. Yo impulsé el Net Zero y el DEI. Asesoré al World Economic Forum y ayudé a fundar la iniciativa Net Zero Asset Managers. Cuando llegó a DWS como Chief Sustainability Officer, Desiree vio la realidad desde dentro. DWS es uno de los mayores gestores de activos del mundo, con más de 800.000 millones de euros bajo gestión. Es el brazo de inversión de Deutsche Bank, una de las instituciones financieras más influyentes del planeta. Desiree llegó con energía, con ideas, con el convencimiento de que iba a marcar una diferencia real. Lo que encontró la dejó sin palabras. Los fondos se etiquetaban como sostenibles sin ninguna base real. Todo era puro marketing. No había datos, no había medición, no había responsabilidad. Simplemente se ponía la etiqueta ESG para vender más. Ella denunció internamente este greenwashing, lavado verde. Intentó corregirlo. Preparó informes internos. Señaló las inconsistencias. Propuso procesos reales de verificación y medición. Pero nadie quería escucharla. ¿Por qué? Porque el fraude era enormemente rentable. Cuestionar el sistema significaba cuestionar los ingresos. Y en las altas esferas de las finanzas, eso no se perdona. La respuesta fue inmediata. La ignoraron, la difamaron y finalmente la despidieron. Tiempo después,
Las autoridades de Estados Unidos y Alemania confirmaron todo. Hubo una redada policial en las oficinas de DWS, se despidió a altos ejecutivos y se impuso una de las multas más grandes de la historia de la SEC, Securities and Exchange Commission, por greenwashing. DWS tuvo que pagar $19 millones en multas. El CEO fue despedido. Y el caso se convirtió en el primero de una serie de investigaciones regulatorias sobre greenwashing en el sector financiero mundial. El caso Desiree Fixler marcó un antes y un después. Demostró que el ESG no era solo un problema de marketing, era un fraude sistémico respaldado por las instituciones más poderosas del mundo. Desiree explica que el WEF no es solo una conferencia anual en Davos. El WEF es enorme. Sus tentáculos afectan cada parte de tu vida. Está moldeando los mercados. Cada año, en enero, los líderes más poderosos del mundo se reúnen en Davos, Suiza. Presidentes, primeros ministros, CEOs de las mayores corporaciones, directores de bancos centrales y gestores de fondos que controlan decenas de billones de dólares. En esas reuniones se fijan las prioridades globales. Se decide qué narrativas van a dominar los medios de comunicación, qué políticas van a implementar los gobiernos, qué criterios van a exigir los inversores institucionales. Y todo eso ocurre sin ningún proceso democrático, sin elecciones, sin rendición de cuentas ante los ciudadanos. Usa su poder blando para influir en empresas, reguladores y gobiernos de todo el mundo. Promovió el stakeholder capitalism como una forma de redefinir el capitalismo tradicional. Según ella, el ESG, el Net Zero y el DE se convirtieron en herramientas de control global. El concepto es sofisticado, pero el resultado es sencillo. Si controlas los criterios por los que se juzga a las empresas, controlas las empresas. Si controlas las empresas, controlas la economía. Y si controlas la economía, controlas a las personas. El ESG fue el instrumento perfecto para imponer una agenda ideológica y política disfrazada de sostenibilidad y responsabilidad social. Trillones de dólares se desviaron hacia proyectos verdes no rentables. Los precios de la energía subieron y las empresas empezaron a priorizar cuotas de diversidad y emisiones en vez de generar valor real para sus accionistas. El resultado es devastador. Se viola el deber fiduciario de las empresas hacia sus inversores. Los informes anuales de las empresas del FTSE 100 son un 46% más largos solo por el reporting ESG. Eso significa millones de horas de trabajo burocrático, cientos de millones en costes de consultoría y auditoría, y una distorsión brutal de los incentivos empresariales. En lugar de pensar en cómo innovar, crecer y generar valor, los directivos ahora dedican una parte enorme de su tiempo a gestionar métricas de diversidad, informes de carbono y puntuaciones ESG que no tienen ninguna correlación demostrada con el rendimiento real de las empresas. Directivos que entregan buenos resultados son expulsados por no cumplir objetivos arbitrarios de diversidad. Los consumidores pagan más por productos verdes sin beneficio real. La economía se distorsiona y se pierde crecimiento. Desiree lo resume con crudeza. Todo es una estafa de marketing. Hoy, Desiree Fixler es una de las voces más críticas contra el sistema que ella misma ayudó a crear. Su valentía al hablar le ha costado caro. Ha sufrido ataques en redes sociales, descalificaciones de sus excompañeros del sector y el silencio ensordecedor de los medios de comunicación principales, que durante años defendieron el ESG sin cuestionarlo. Pero el tiempo le ha dado la razón. Los datos, las investigaciones y el colapso progresivo de los fondos ESG están demostrando que lo que ella denunció era completamente cierto. Dice que el ESG está colapsando porque se basaba en fraude y no en datos reales. Hay un fuerte backlash en todo Occidente. Inversores y reguladores están empezando a retirarse. En Estados Unidos, docenas de estados han aprobado leyes para prohibir que los fondos de pensiones públicos utilicen criterios ESG. BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, ha comenzado a distanciarse públicamente del movimiento. Y la SEC ha abierto múltiples investigaciones por greenwashing. En Europa, la situación es similar. Los reguladores están endureciendo los requisitos de transparencia para los fondos ESG. Y miles de millones de euros están saliendo de estos productos financieros hacia inversiones más tradicionales. Su advertencia es clara. Este modelo de capitalismo de stakeholders y gobernanza global erosiona la libertad económica y la democracia. El testimonio de Desiree Fixler es una advertencia que todos debemos tomar en serio.
Vivimos en un mundo donde los grandes poderes económicos y políticos son capaces de construir narrativas enteras, mover billones de dólares y remodelar las reglas del capitalismo, sin que la mayoría de la gente se entere. El ESG fue un experimento de ingeniería social y financiera que fracasó porque se construyó sobre mentiras. Pero sus consecuencias, el aumento de precios de la energía, la burocracia empresarial, la distorsión de mercados, seguirán sintiéndose durante años. La pregunta que nos deja Desiree es incómoda pero necesaria. ¿Cuántos otros sistemas que damos por buenos son en realidad otro fraude de marketing? Si este testimonio te abrió los ojos, dale like, comparte el video y suscríbete para más análisis sin filtros. La verdad duele, pero es mejor conocerla. Si este testimonio te abrió los ojos, dale like, comparte y suscríbete para más análisis sin filtros. ¿Quieres que profundicemos en alguna parte? Déjalo en comentarios. Gracias por ver.